entiendo que hoy precisamente un día de tarde calor y que se está muy agradable, pues os agradezco que asistáis al inicio de este curso. También quiero agradecer a Javier, que dirige la Fundación Científica, el esfuerzo que está haciendo con los cursos que ha organizado para esta temporada, y por la nueva línea de investigación, que quiero hacer un poquito de publicidad, y yo creo que es interesante que sepáis que hay un curso relacionado con la investigación. Hay después una persona que le conocéis muchos de vosotros, que se llama Dairo, que bueno, tiene experiencia en dirigir proyectos de investigación y va a actuar de asesor para aquellos que emprendáis una línea de investigación en cuanto al análisis estadístico y epidemiológico. Lo podría hacer Dairo, y eso lo asumiría el Colegio de Médicos, ese apartado de tutelaje de la investigación. Sin más, no quiero robar tiempo a nadie, le dejo a Javier que os haga la presentación del ponente y del curso que iniciamos hoy. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a los que estáis aquí presentes y los que nos están viendo por vídeo, a este curso que hemos titulado Primer Ciclo de Actualización en Medicina. Un curso para el que hemos pedido acreditación y que consta de 9 jornadas dados por especialistas determinados, por expertos en los distintos temas que vamos a realizar. Siempre la idea del Colegio de Médicos radica primero en la formación continuada, en intentar mantener siempre el máximo nivel de actualización en las cuestiones médicas, y en segundo lugar que sirva estas reuniones de comunicación entre todos nosotros, entre los profesionales de hospital, los profesionales de primaria y entre sí, y una forma incluso de intentar aunar protocolos en las cosas que podamos comentar y que tantos de unos como otros podamos debatir. Tengo que pedir perdón en la presentación que hemos hecho en la página del Colegio de Médicos, porque hemos puesto los ponentes, pero no hemos puesto los temas que se van a dar. Y lo voy a decir en un momentito para que vayáis teniendo idea, aunque van a salir a la página web de todas formas los temas que hemos propuesto. Hoy el primer día, que es de Víctor Sánchez, que va a hablar sobre el vértigo, diagnóstico diferencial y el protocolo HINTS. En el día 13, la doctora María Rey va a hablar de la amigdalectomía, indicaciones actuales de la amigdalectomía. El día 20, tratamiento de la menopausia, está prescrita o indicada, por la doctora Diana Fernández Fuentes. El día 27, actualización en anticoncepción, de la doctora Rosario Casado. El día 4 de mayo, plan de abordaje de la hepatitis C, resultados y retos, por la doctora Calvo Sánchez, especialista del aparato digestivo del Hospital General de Segovia. El día 11, la doctora Laura Arias Rodríguez va a hablar sobre la enfermedad celíaca. El día 18, el doctor Jesús Legido Gil va a comentar sobre el síndrome de colon irritable, nuevos horizontes. El día 25, nuevos anticoagulantes orales, manejo y controversias en la práctica clínica, por la doctora Rosa Fisac. Y acabamos el día 1 de junio con hablemos de anafilaxia, lo hacemos bien, va a hablar la doctora María Isabel Esteban. Sin más, simplemente presentar al doctor Víctor Sánchez, especialista en otorrinolaringología del Hospital General de Segovia, y que nos va a hablar del vértigo central y periférico. Cuando quieras. Buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer al Colegio de Médicos darme la oportunidad de hablar de un tema que yo creo que es fundamental a la hora de abordar un paciente con mareo e inestabilidad en la urgencia, como es hacer un buen diagnóstico diferencial entre un vértigo central y un vértigo periférico. Siempre que uno plantea este tipo de presentaciones sobre temas tan generales, dices, ¿cómo puedo yo enfocarlo? Yo creo que la mejor forma de hacerlo es partir desde lo más sencillo y ir a lo más complejo, y es lo que vamos a hacer un poquito esta tarde. Primero, no hay muchos estudios a gran escala en España, pero sí hay un estudio en Valencia relativamente reciente, de 2009,
que calculó la incidencia de vértigo en la población general. Es 17,8 casos por cada 1000 habitantes. Es una entidad que es más frecuente en mujeres y su prevalencia es mayor a partir de los 50 años. Pero sí encontramos este estudio de la Clínica Mayo de 2008 que nos cuenta una realidad que nosotros en la práctica vemos cada día, pero que tampoco hay grandes estudios que lo hayan medido. Y es que el 4,6% de los pacientes que acuden a urgencias con un cuadro clínico de mareo o sospecha de vértigo, realmente lo que tiene es un accidente cerebrovascular, con lo cual tenemos que disponer de las herramientas necesarias para poder afrontar este problema. Vamos a ir de sencillo a complejo. Vamos a empezar con la definición de vértigo, que es algo muy sencillito. En el protoindoeuropeo, la raíz ver quiere decir dar vueltas. Esto va a dar lugar después en latín a vertere, que quiere decir girar. Y de vertere tenemos el castellanismo de vértigo. ¿Cómo define la RAE el vértigo? El vértigo lo define como un trastorno del sentido del equilibrio caracterizado por una sensación de movimiento rotatorio del cuerpo o de los objetos que lo rodean. Turbación del juicio repentina y pasajera. Apresuramiento anormal de la actividad de una persona o colectividad. Y mete otro significado, que es el vértigo de altura, que es la sensación de inseguridad y miedo a precipitarse desde una altura o a que se pueda precipitar otra persona. Como veis, hemos pasado muy rápido de algo muy sencillito, como era dar vueltas, a algo excesivamente complejo, como es lo que nos expone la RAE. Con lo cual, nosotros vamos a simplificarlo. Podemos decir que el vértigo es una sensación que es ilusoria, porque realmente el paciente no está girando, es repentina, aparece de la nada, y la sensación que va a tener el paciente principal va a ser de rotación del entorno. Podemos reducir esto a que el vértigo consiste en una disrupción de la imagen espacial del cuerpo. ¿Cómo formamos esa imagen espacial que nosotros tenemos? Que un paciente con un episodio de vértigo, su imagen espacial es su propio cuerpo girando. ¿Cómo formamos esa imagen? Básicamente, como formamos a día de hoy, por ejemplo, una imagen en blanco y negro del acueducto de Segovia. Para ello necesitamos un procesador relativamente potente, tampoco necesitamos una maquinaria de la NASA, pero sí necesitamos un teclado y un ratón, que van a ser nuestra puerta de entrada de datos, que se llama input, y nosotros todo esto que vamos a hacer con el teclado y el ratón lo vamos a ver en la pantalla, lo que ya sería el output. Esto lo trasladamos a nuestro propio cuerpo y tenemos un taburete, ya veremos por qué es un taburete, de 3 patas concretamente, un procesador, el más potente que podemos conocer hasta la fecha, y un output que sería el sistema musculoesquelético y el sistema visual del cuerpo. ¿Por qué he representado el input como un taburete? Pues porque realmente la entrada de datos en el organismo va a ser a partir de 3 sistemas principales. El sistema vestibular, el sistema visual y el sistema propioceptivo. Estas tres patas de este taburete de 3 patas van a ser fundamentales para mantenernos en pie, para conseguir que tengamos un correcto desplazamiento, para que no tengamos una sensación ilusoria de que estamos haciendo una cosa que realmente no estamos haciendo, como puede ser girar. Posteriormente estos datos se van a procesar. Esta parte es también fundamental, es donde realmente se va a formar la imagen tridimensional del cuerpo. Esta se va a realizar en el tallo cerebral o en el tronco, que va a ser el responsable del equilibrio. El tallo cerebral o el tronco en sus terminaciones va a recibir información de otras partes del encéfalo, como puedan ser el cerebro o la corteza. El cerebelo o la corteza, perdón. Toda esta unión de datos va a elaborar una imagen de la situación del cuerpo en el espacio, que la vamos a manifestar a través tanto de nuestro sistema oculomotor como del sistema musculoesquelético.
Por tanto, la bailarina del ballet Bolshoi, para realizar esta postura, tiene que tener un correcto sistema vestibular, y tiene que tener una buena propiocepción. Para eso entrenan tanto. Todo esto se tiene que procesar correctamente y así es como ella conseguirá hacer el movimiento indicado. Vamos a distinguir dos grandes tipos de vértigo, dos grandes tipos de patologías que nos van a producir una sensación de girar. Van a ser el vértigo periférico, cuando el problema está en la entrada de datos, y el vértigo central, que va a ser cuando el problema lo tenemos en el procesamiento de los datos. El vértigo periférico se produce por una afectación del sistema vestibular, principalmente. Esto va a llevar a la alteración de dos reflejos que van a ser muy importantes en nuestra explicación posterior, como son el reflejo vestíbulo-oculomotor y el reflejo vestíbulo-espinal. Y el vértigo central se va a producir por una alteración del procesamiento de la imagen corporal en el espacio y se va a manifestar como unas alteraciones oculomotoras y como unas alteraciones motoras. Podemos hacer un diagnóstico diferencial basándonos en la clínica de entrada. El paciente con un vértigo periférico tiene una sensación de giro intensa, mientras que en el vértigo central va a ser menos intensa. El vértigo periférico normalmente va a variar con la posición, el vértigo central es constante. El inicio del vértigo periférico siempre va a ser súbito, mientras que el vértigo central puede producirse a lo largo de varios minutos, incluso varias horas, va a ser una aparición más bien paulatina. El vértigo periférico va a ir acompañado de hipoacusia, mientras que el vértigo central, bueno, en algunos casos, en algunos tipos, no en todos, pero el vértigo central habitualmente no va acompañado de hipoacusia. Generalmente el vértigo periférico va a tener una gran manifestación de síntomas vegetativos con muchas náuseas, sudoración fría, etc. Mientras que en el vértigo central en muchas ocasiones todo ese componente vegetativo no aparece. En cuanto a síntomas neurológicos, en el vértigo periférico no tenemos por qué detectar ni ataxia, ni diplopia, ni otros síntomas como pueda ser la disfonía, que sí aparecen con relativa frecuencia en el vértigo central. El nistagmo en el vértigo periférico principalmente únicamente va a ser unidireccional, ¿vale? Y disminuye con la fijación visual, es decir, sigue la denominada como ley de Alexander. Mientras que en el vértigo central va a ser un nistagmo multidireccional, que incluso va a cambiar de lado y no va a disminuir con la fijación visual. En el vértigo periférico siempre va a aparecer una lateropulsión, una predominancia al desplazamiento del cuerpo hacia un lado, mientras que en el vértigo central no es necesario que aparezca este síntoma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer después de una buena anamnesis a un paciente que tiene una clínica de mareo, con sensación de giro de objetos, que pueda tener náuseas o no, y acude a la consulta o al servicio de urgencias? Tendríamos que realizar una exploración vestibular completa a todo paciente que acude con una clínica de inestabilidad o mareo a un servicio de urgencias o a un centro de salud. Esto parece, madre mía, es apabullante, no puedo hacer tantas cosas, pero ya veréis cómo son cosas muy sencillitas para las que no necesitamos una gran necesidad de tecnología ni de pruebas excesivamente especiales. A todo paciente con clínica de mareo se le debe realizar una otoscopia para valorar tanto el conducto auditivo externo como el oído medio del paciente. Es necesario realizar una acumetría para valorar si el paciente tiene una pérdida de audición y si esta es de tipo neurosensorial, que nos llevaría a pensar más bien en un vértigo periférico. Hay que explorar todas las posiciones de la mirada, tanto en posiciones fijas como en el seguimiento ocular, simplemente señalándole al paciente que siga el dedo con la mirada y lo acompañe. Hay que realizar una prueba de índices
para explorar la lateropulsión, de la que hablaremos posteriormente, como del Romberg, como del test de Unterberger, y sobre todo de lo que se va a centrar principalmente esta charla, que es de la aplicación del protocolo Hinds. Como os decía, todo paciente con un episodio de mareo con sensación de giro de objetos es necesario realizarle una otoscopia, porque podemos tener múltiples causas de patología otológica, como pudiera ser una otitis media aguda, que puedan producir cierto grado de inestabilidad porque se estén complicando con una laberintitis, por ejemplo. Los diapasones están aquí por la realización de la acumetría, ¿vale? Es un test que debería ser de manejo común para comprobar si la hipoacusia que presenta ese paciente con mareo es de tipo neurosensorial. Y la exploración de la mirada en todas sus posiciones y del seguimiento ocular. Lo que hablaba anteriormente de la ley de Alexander es que cuando el paciente fija su mirada en un punto y lo sigue, si tiene un vértigo periférico, el nistagmo va a bajar de intensidad, va a batir más despacio. Sin embargo, si le colocamos unas gafas de Frenzel o unas gafas con un videonistagmógrafo, que son unas gafas en las que la mirada está en oscuridad, este nistagmo va a aumentar de velocidad, siempre con las gafas de Frenzel y con la oscuridad. Al desaparecer la fijación visual, ese nistagmo va a aumentar. Con lo cual, si tenemos un paciente que tiene un nistagmo espontáneo, al cual le aplicamos las gafas de Frenzel, se las ponemos delante de los ojos, y la velocidad del nistagmo no ha variado, se nos debe de encender una bombillita, porque probablemente ese nistagmo sea un nistagmo de tipo central, no sea de origen periférico. Y, como os decía anteriormente, el reflejo vestibuloespinal es otra de los reflejos que se alteran cuando tenemos un vértigo periférico, y es muy sencillo de explorar. Muy sencillo. Simplemente con tres maniobras se puede explorar. Vamos a ver. El test de Romberg muchas veces se realiza mal. Realizamos el test de Romberg en una situación en la que el paciente está ansioso porque está mareado, está nervioso, está con sensación de que se va a caer. Cuando un paciente en la consulta tiene sensación de que se va a caer, no es que sea un simulador, es que probablemente esa falta de confianza y esa sensación subjetiva de inestabilidad le va a llevar a dudar, a tambalearse hacia los lados, y eso nos puede enmascarar patologías. El test de Romberg se debe realizar con el paciente con los dos pies a la misma altura, con los brazos siempre pegados al cuerpo, y podemos enmascararlo a la hora de pedirle al paciente que cierre los ojos, haciéndole que cuente desde 100 para atrás, que cuente desde 100 para atrás de 2 en 2, haciéndole preguntas sobre su nombre, sobre su acompañante. En los estados en el que el paciente venga con cierto nerviosismo y esta exploración pues, nos pueda llevar a equívocos, la mayor parte de las veces el paciente va a mantenerse más firme que si le dejamos en silencio. ¿De acuerdo? El test de Varani. El test de Varani es el test de los índices. Sentamos al paciente en una silla o en una camilla y nos colocamos enfrente de él, con nuestros dedos índices apuntando a sus dedos índices, como muestra la imagen. En caso de que el paciente tenga un déficit vestibular, aparecerá la lateropulsión, que nos va a llevar siempre hacia el lado enfermo, hacia el lado en el que va a estar la patología periférica, ¿vale? Siempre va a haber una desviación que, si hacemos un segmento de aproximadamente 20 centímetros, tendría que desplazarse un poquito más de la mitad del segmento que nosotros marcamos con los dedos. Y el test de Unterberger. Normalmente, si tenemos un paciente que tiene una neuritis vestibular o que tiene un episodio de migraña vestibular, que tiene una afectación vestibular periférica muy intensa, va a ser difícil de realizar.
igual que si tenemos un paciente con un vértigo de tipo central, ya que lo que hay que pedirle es que se coloque, igual que para hacer el test de Rombe, pero que cierre los ojos y que camine en el sitio sin desplazarse. En un paciente en el que hay un déficit vestibular de uno de los dos lados, va a girar hacia el lado enfermo. O sea, va a realizar una cosa tal que así. Esto no solo nos va a permitir, el test de Unterberger no solo nos va a permitir, si es coherente con el Romberg y con el Varani, determinar cuál es el lado enfermo, sino que en casos en el que el paciente presente además otros signos como ataxia, vamos a comprobar que hay alteraciones en la marcha, que va a intentar ampliar la base de sustentación. Y por último quería hablaros del protocolo Hinds. Como decía al principio de la intervención, entre el 4 y el 6% de los pacientes que acuden a urgencias con un cuadro clínico de mareo o vértigo padece un accidente cerebrovascular. ¿Cómo podemos detectar esto? Necesitamos exploraciones que sean reproducibles y realizables sin necesidad de grandes medios, que se puedan realizar en cualquier consulta. Nuestro objetivo a la hora de hablar del protocolo Hinds es realizar una exploración que permita la realización de un diagnóstico diferencial que sea fiable. El protocolo Hinds parte de un acrónimo que se forma con las 3 pruebas que es necesario realizar para realizar este diagnóstico diferencial, que son la maniobra de impulso cefálico, la exploración del nistagmo cambiante y el test de Skew. Los 3 signos van a tener gran importancia dentro de la exploración de un paciente con vértigo y nos la van a simplificar mucho. Estudiando estos 3 signos, si son todos congruentes con una patología periférica, las posibilidades de que el paciente padezca de una CV van a reducirse mucho. Vamos a hablar primero de la maniobra de impulso oculocefálico. ¿Qué es lo que exploramos al realizar esta maniobra? Exploramos un reflejo del que ya hemos hablado anteriormente, que es el reflejo vestíbulo-óculo-motor. Es un reflejo que se inicia en el vestíbulo y que va a manifestarse directamente en la mirada del paciente. El reflejo vestíbulo-óculo-motor es el que se encarga de estabilizar la mirada cuando realizamos un movimiento cefálico. Es decir, yo miro a un punto enfrente, quiero seguir mirando a ese cartel que hay en la columna, giro la cabeza y es el reflejo vestíbulo-oculomotor el que mantiene mi mirada fija en ese cartel y evita que se desplace y que yo al girar la cabeza mire pues aquella puerta, por ejemplo. Necesito un voluntario o voluntaria. Pilar. Pilar, ¿no? Da igual, si es una cosa muy sencilla, no... Ahí. Para explorar el reflejo vestíbulo-oculomotor se puede hacer de 1 en 1 o de 2 en 2. Es más fácil si lo realizamos de 2 en 2, siendo uno el que mueve la cabeza del paciente y otro el que sigue la mirada, ¿vale? Lo que hacemos normalmente cuando exploramos al paciente... Vamos, levántate un momento, que lo ponemos de lado para que... Siéntate. Lo que le hacemos es pedirle al paciente que mire a la nariz, que mire a la punta de la nariz y hacemos movimientos rápidos, pero de corto rango, de corto ángulo, para observar su mirada y ver si realiza una sacada de recolocación, que sería lo que nos hablaría de una patología vestibular. Miras aquí, relajas el cuello y son movimientos, ¿ves? Muy rápidos, sin girar mucho la cabeza. Cuando pasamos de 10-15 grados, la mirada se va a desplazar. No tenemos un sistema tan perfecto. Ya te puedes levantar. ¿Qué información nos va a dar?
Pues en aquellos pacientes en los que no tengan alteraciones vestibulares puramente, van a ser capaces de mantener la mirada fija en un punto. Mientras que los pacientes que tengan un déficit vestibular, es decir, se va a afectar el reflejo vestíbulo-óculo-motor, van a realizar una sacada de corrección al estimular el lado hipofuncionante, devolviendo la mirada a la punta de la nariz, al punto que teníamos fijado. Cuando esta maniobra es negativa, nos va a sugerir normalidad del vestíbulo. Es decir, un paciente con una gran sensación de inestabilidad, que dice que lleva todo el día con sensación de giro, le exploramos el nistagmo, no vemos un nistagmo claro, le hacemos una maniobra oculocefálica y vemos que no aparece esa sacada de recolocación, ese movimiento del ojo al girarle la cabeza, y tenemos que empezar a sospechar que pueda existir una patología central. Si la maniobra es positiva, va a ser sugestiva de un daño vestibular, normalmente por encima de un 25% de un déficit vestibular. En déficits vestibulares grandes, la maniobra es muy improbable que sea negativa. Y vamos a ver un vídeo en el que vamos a ver dos maniobras de impulso cefálico, una va a ser patológica y la otra va a ser normal. In a normal Halmagyi head thrust maneuver, the eyes will remain fixed on a focal point, despite No sudden, puedo pausar, nos unexpected fijamos sobre head todo en los movements. ojos. Veis que aquí mantiene la mirada fija y no se produce un desplazamiento. In the event of a vestibular weakness, an involuntary eye Aquí aparece deviation un towards the movimiento affected side will be followed by involuntario corrective saccade. De recolocación. Siempre ese movimiento involuntario de recolocación aparece en el lado enfermo, no aparece en el lado sano, con lo cual tenemos que girar la cabeza hacia los dos lados. Es hacia el lado enfermo, es decir, si giramos la cabeza hacia el lado izquierdo y aparece ese movimiento de recolocación, aunque el movimiento sea hacia la derecha, la patología está en el lado izquierdo. Nistagmo. El nistagmo es uno de esos enigmas que estudiamos mal en la carrera y arrastramos mal durante nuestra vida profesional. Porque nunca se nos llega a explicar decentemente, de una forma práctica. Se nos habla de si es hacia el lado enfermo, hacia el lado sano. En el nistagmo nos tenemos que fijar principalmente en la dirección, en la velocidad y en la cosa más importante de todas, que es si el nistagmo cambia, porque es lo que nos va a hablar de una diferencia entre una patología central y una patología periférica. Tenemos que observar los ojos del paciente en posición de reposo. Vamos a explorar la mirada central y las dos miradas laterales, a derecha y a izquierda. Cuando exploramos la mirada y el nistagmo es derecho en la derecha y derecho en la izquierda, podemos pensar normalmente que se trata de una patología vestibular. Siempre va a ser hacia el mismo lado. Cuando tenemos un nistagmo que al seguir el dedo la mirada es derecho en la derecha, izquierdo en la izquierda, se nos tiene que volver a encender la bombillita y tenemos que volver a pensar en que puede haber una patología central más que periférica. Vale, normalmente estos nistagmos cambiantes son propios de patología cerebelosa, ¿vale? Y podemos afirmar que este tipo de nistagmo es altamente predictivo de patología central. Después, al final, vamos a hacer unos casos en los que todos estos conceptos, a ver si podemos asentarlos un poquito más. Este es un vídeo de un nistagmo vertical, que es un nistagmo un poquito raro. No es derecho, no es izquierdo, y es otro de los tipos de nistagmo que nos debería alarmar. No es un nistagmo vestibular propiamente dicho. El test de Skew. Este quizás sea un poquito más difícil de entender. Consiste en un test de oclusión ocular, vamos, más que de entender, de ver. Es un test de oclusión ocular por el que vamos
a tapar un ojo y vamos a comprobar que se produce un alineamiento vertical en el ojo contralateral. Esta prueba va a ser positiva en pacientes que tengan lesiones de fosa posterior y se ha descrito como una manifestación precoz de la oclusión de la arteria basilar. En este test colocamos al paciente delante de nosotros y o bien con la mano o con lo que tengamos cerca le tapamos un ojo y sobre todo observamos. ¿Veis que hay un pequeño nistagmo vertical hacia arriba? Que no debería aparecer. Esto nos debería otra vez de encender la bombillita. Una vez hemos explorado a ese paciente que hace un buen rato entró en nuestra consulta con mareo, sensación de inestabilidad y hemos visto qué es lo que le ocurre, ya es cuando podemos entrar a hacer un diagnóstico diferencial en función de su clínica y de nuestra exploración. El Hinge va a ser una clave para diferenciar entre vértigo central y encontraremos, probablemente tenemos que hacer pruebas de imagen, ver que se trata de un ACV, ya sea hemorrágico o ya sea isquémico, y después, si el protocolo Hinge nos lleva a pensar que se trata de un vértigo periférico, tendremos que distinguir entre dos tipos de vértigos: los vértigos que cursan con un nistagmo espontáneo y los vértigos que cursan sin nistagmo espontáneo. Entre los que tienen nistagmo espontáneo tendríamos la enfermedad de Meniere, en la cual las crisis son muy características porque van variando a lo largo de la enfermedad, pero normalmente son inferiores a horas de duración, aunque después la sensación de mareo persista y la sensación de náuseas, de inestabilidad, del malestar persista. La crisis con nistagmo y con gran componente de inestabilidad y con pérdida de audición va a durar menos de una hora. La neuritis vestibular, que es cuando este mismo episodio de mareo con giro de objetos, gran componente de síntomas vegetativos y un nistagmo que permanece más de 12-24 horas a la exploración, cuando lo exploramos. La laberintitis, la migraña vestibular, que es un tipo de vértigo que va a aparecer en pacientes que ya están diagnosticados de migraña, no en relación con la migraña, es decir, van a aparecer episodios de vértigo por un lado y episodios de migraña por otro lado, o en un paciente con un neurinoma vestibular. Un neurinoma del octavo par, perdón, ya es que repito tanto vestibular. Vamos a hacer unas conclusiones y pasamos a los casos clínicos. ¿Qué podemos sacar en claro de esta exposición? Que el vértigo implica sensación de giro de objetos. Un mareo sin sensación de giro de objetos probablemente no se trate de un vértigo. Y cuando hablamos de sensación de giro de objetos, hablamos de que los objetos giran alrededor, no que el paciente dice mi cabeza está girando, mi cuerpo está girando. En todo paciente con sensación de mareo es necesario realizar una exploración física exhaustiva, incluyendo la otoscopia y la exploración vestibular básica. La exploración de los reflejos vestibulocular y vestibuloespinal es necesaria en cualquier paciente que refiere inestabilidad. Y hemos aprendido hoy las maniobras que tenemos que realizar para poder explorar estos dos reflejos. La aplicación del protocolo Hinge nos puede ayudar a diferenciar un déficit vestibular de un ACV. Y vamos con unos casos clínicos y ahora llegan las preguntas. Tenemos a un paciente de 51 años, leñador, que es un dato relativamente importante, que es asistido por atención primaria en su domicilio por presentar un mareo con giro de objetos de 1 hora de duración y además refiere una cefalea hemicraneal derecha. Es diagnosticado de un síndrome vertiginoso con cefalea, se le administra sulpiride, no mejora y acude al servicio de urgencias. Es valorado por el servicio de urgencias que le diagnostica de un mareo con sensación de giro de objetos, sospecha un síndrome vertiginoso y deriva al otorrino de guardia. El otorrino de guardia le explora. Le hace la otoscopia, que anteriormente no se le había realizado, y es normal.
Explora al paciente y ve que tiene un nistagmo que es horizontorrotatorio izquierdo y de tercer grado. Es decir, los grados los distinguimos en función de en cuántos campos aparece el nistagmo. Si aparece en la mirada izquierda, central y derecha, es un tercer grado. Si aparece solo en la izquierda y en la central, será de segundo grado, y si aparece solo en la izquierda, será de primer grado. Al ponerle las gafas de Frenzel, aumenta. Vale, por ahora estamos con un síndrome periférico, ¿no? Es un nistagmo que es armónico en ambos ojos, que no aumenta con la vibración mastoidea, que bueno, esto ya es una exploración un poquito más complementaria. Le hacemos la prueba de índices de Varani y es positiva al lado derecho, con lo cual es coherente con el nistagmo. Afectación derecha, nistagmo al lado contrario, índices de Varani hacia el lado enfermo, pero no podemos evaluar el resto de reflejos vestibuloespinales porque aunque al paciente se le intentan enmascarar los síntomas, no puede mantener la bipedestación, no se tiene en pie. Le hacemos una maniobra oculocefálica y es negativa. Le hacemos pruebas complementarias, una analítica, una bioquímica que es normal, un hemograma que es normal, coagulación normal. En el electro tampoco se observan grandes alteraciones. Y se le diagnostica de un síndrome armónico deficitario vestibular derecho. Ya resolveremos posteriormente de qué se trata, si es una laberintitis, si es un primer episodio de Meniere. Y se le administran 5 miligramos de diazepam y se le deja para explorar cómo va evolucionando. Se le reevalúa a la hora. Y entonces encontramos lo siguiente. Aparece un nistagmo bidireccional. Una prueba de índices de Varani que es positiva al lado derecho. ¿Qué sospecháis? Un problema, algo que es central, es una patología que es central, con lo cual hablamos con el neurólogo de guardia. Hablamos con el neurólogo de guardia que explora al paciente, no ve rigidez de nuca, las funciones superiores y el lenguaje son normales, no hay edema de papila, ve que es un nistagmo horizontorrotatorio que no se agota en la mirada horizontal, la exploración de pares craneales es normales, fuerza normal, sensibilidad normal, reflejos normales, no hay dismetría, no hay ataxia, con lo cual, ante la sospecha que teníamos intensa de que el paciente tenía una CV, le pedimos un TAC. Este es el TAC. ¿Veis algo en el TAC? Que se ve muy mal, ¿no? Eso es lo que se ve en el TAC. Es un TAC que luego cuando veáis la resonancia decís, joder, pues es que estaba clarísimo, pero no se ve realmente. El radiólogo no distingue ningún tipo de alteración, ni hemorrágica, ni isquémica. Sí, ya los ojos entrenados. A las 3 horas volvemos a explorar al paciente. Somos muy pesados, les exploramos varias veces. A las 3 horas el paciente presenta un nistagmo que ya es de segundo grado, que es izquierdo, y la prueba de los índices sigue siendo positiva al lado derecho. Eso sigue siendo coherente con un síndrome deficitario. ¿Qué fantasmas estamos buscando en el escáner? Pero el paciente, 3 horas después, y un diazepam, no es capaz de mantenerse en bipedestación, con lo cual se decide su ingreso, porque tenemos un diagnóstico dudoso de un síndrome deficitario vestibular del lado derecho. En los días siguientes el paciente sigue con dificultad para mantener la bipedestación. Y le hacemos una audiometría. Le hacemos un videonistagmograma. Comprobamos que, por eso era importante que era leñador, tiene una hipoacusia, sí, pero que es neurosensorial para tonos agudos, con lo cual será un trauma auditivo por usar la motosierra. Y en el videonistagmograma, un paciente que está teóricamente con un episodio de vértigo agudo tiene una normoreflexia, o sea, no hay ningún tipo de alteración vestibular. Le pedimos una resonancia. Como ya han pasado más de 48 horas, tenemos una alta probabilidad de encontrar alguna lesión de tipo isquémica o hemorrágica en la resonancia. Y aquí tenemos una resonancia en que los CAI son completamente normales, pero encontramos un infarto agudo cerebeloso en la arteria cerebelosa posterior inferior.
¿Alguna duda? ¿Alguien habría afrontado esto de forma diferente? ¿Algo que...? ¿Nada? Pues vamos con el segundo caso. Este es aún un poquito más complicadillo. Tenemos a un paciente de 65 años que tiene un síndrome mielodisplásico y acude al servicio de urgencias por una sensación de mareo de 2 horas de evolución. No tiene sensación de giro de objetos. Primera cosa, si no tenemos sensación de giro de objetos, no tenemos que sospechar que haya una alteración vestibular. Sí cuenta una hipoacusia y además cuando intenta caminar tiene una gran inestabilidad y sí tiene cortejo vegetativo. Le valora el hematólogo de guardia, le realiza la anamnesis, la exploración física y cree, a su criterio, que el paciente tiene un síndrome vertiginoso, con lo cual llama al otorrino de guardia. El otorrino de guardia somos muy cuadriculados, siempre hacemos las mismas exploraciones. Otoscopia, que es normal. Tenemos un nistagmo horizontal izquierdo de 2º grado, que no aumenta, anulando la fijación visual con las gafas de Frenzel. Eso ya, como hemos visto, si no aumenta al retirar la fijación visual, hay que pensar en que no es periférico. Le hacemos la prueba de índices de Barani y el paciente se va hacia el lado derecho. Tenía un nistagmo izquierdo, es coherente la exploración con un déficit vestibular. No vamos a ser a tirarnos de cabeza al ACV. El resto de reflejos vestibuloespinales no se pueden valorar. ¿Por qué? Porque el paciente no se puede poner en pie. Un paciente con vértigo, con un déficit vestibular agudo, se puede poner en pie con mucha insistencia y con mucha paciencia, pero se le puede poner de pie. Le hacemos una maniobra oculocefálica y es negativa a ambos lados. La maniobra oculocefálica y la de impulso cefálico es lo mismo. Le hacemos una analítica que nos revela una hipotrombinemia con 20.000 plaquetas y una anemia con 8,3 gramos de decilitro de hemoglobina, sin alteraciones de pruebas de la coagulación y con un electrocardiograma normal. Esto en un paciente con un síndrome mielodisplásico no nos debe de sorprender. El hematólogo decide transfundir al paciente 2 concentrados de hematíes y, aunque nosotros al sospechar un síndrome deficitario vestibular derecho le administramos diazepam y, como dijimos anteriormente, le vamos a reevaluar por ver si la exploración cambiase. Cuando le reevaluamos, persiste la sensación de mareo e inestabilidad. El paciente no tiene cortejo vegetativo y ahora no refiere hipoacusia. Tiene un nistagmo horizontal derecho de segundo grado, que antes era izquierdo y ahora es derecho. El nistagmo ha cambiado. Y ahora tiene además un componente vertical en la mirada superior. Cuando exploramos los reflejos vestibuloespinales, el paciente amplía la base de sustentación. Eso ya nos sugiere que tiene cierto grado de ataxia. Dados estos cambios, avisamos al neurólogo de guardia, que hace su exploración. Funciones superiores y lenguaje normales, no hay rigidez de nuca, no hay edema de papila, tiene un nistagmo horizontal con un componente vertical en la mirada superior que no se agota. El resto de pares craneales son normales, fuerza normal, sensibilidad normal, reflejos normales, no hay dismetrías, pero sí comprueba que, como nosotros habíamos observado, hay una ampliación de la base de sustentación en la marcha. Con lo cual, lo diagnosticamos de un cuadro vertiginoso de características centrales, por la alta sospecha que teníamos por ese nistagmo que había cambiado. El paciente ingresa en neurología para el seguimiento y realización de una resonancia. A este paciente le hicimos una audiometría. Era cierto que tenía una hipoacusia y era una hipoacusia derecha. Cuando le hacemos la resonancia magnética, no se ve muy bien, pero aparece una hipointensidad en el oído interno del paciente. Tenía una hemorragia cerebelosa aguda, pero también tenía una hemorragia intralaberíntica.
por eso había tenido síntomas tan extraños de hipoacusia, había tenido una clínica deficitaria vestibular muy marcada y muy coherente, porque el nistagmo iba hacia un lado y los índices y el Romberg iban hacia el lado contrario, con lo cual aquí podríamos habernos equivocado prácticamente cualquiera. Y vamos con una hemorragia intralaberíntica y una hemorragia de la arteria cerebelosa posterior inferior. Y vamos con el último, que es el caso más curioso de todos y el que más nos va a llamar la atención. Una paciente, es una mujer de 24 años, no tiene antecedentes personales de interés más que un embarazo y un parto que han sido normales. No se lo ha operado nunca, no toma ningún tipo de medicación. Tiene una inestabilidad de 2 días de evolución, que se acentúa al incorporarse de la cama y al ponerse de pie. Tenemos una clínica de sensación de giro de objetos, tenemos una inestabilidad, varía con los cambios de posición, lo cual nos puede hacer pensar en una patología periférica, y aparece con menos intensidad al realizar movimientos sobre la cama, o como en un vértigo posicional. ¿Se marea usted en la cama? Sí, cuando me doy la vuelta hacia el lado derecho, duermo todos los días del lado izquierdo. La inestabilidad tiene cortejo vegetativo. En el día anterior a su visita a urgencias ha tenido 4 episodios de vómitos de tipo alimenticio, pero el día de la exploración no nota ni náuseas ni vómitos. No asocia su inestabilidad a movimientos cefálicos y persiste la sensación de giro de objetos aún en reposo. Tiene un acúfeno en el oído derecho desde que se inició el cuadro, pero no cuenta ni que haya variado la audición ni plenitud de oído. O sea, tenemos sensación de giro, tenemos un acúfeno. El mareo aparece en relación con el movimiento. ¿Qué estáis pensando? Ya sabéis que es trampa. Un déficit vestibular y una patología periférica. Ella niega haber tenido un cuadro respiratorio los días previos para pensar que pudiese ser una neuritis vestibular. Se le hacen todo tipo de exploraciones y le solicitamos una analítica básica con un hemograma, una bioquímica y una coagulación. Como tiene clínica de mareo con sensación de giro de objetos, sospechamos, como bien habéis dicho todos, un déficit vestibular. Y se envía al otorrino de guardia. Le exploramos, lo mismo. Tapones de cerumen que se le extraen y la otoscopia es normal. Un nistagmo espontáneo que es de 2º grado y es izquierdo, que aumenta al eliminar la fijación visual. Los reflejos vestibuloespinales, el Romberg va hacia la derecha, la marcha de Unterberger va hacia la derecha y los índices van hacia la derecha. Y la maniobra oculocefálica a la derecha es positiva. Clarinete, ¿no? Es un déficit vestibular agudo. Le ingresamos, le ponemos un diazepam y bueno, en 1 horita nos pasamos y la volvemos a ver. Pero nos llega la analítica. ¿Qué veis en esa analítica? Tenemos una anemia, un poquito, ¿no?, alterados. Las plaquetas, hablamos con el hematólogo, porque los otorrinos, como somos un poco mecánicos, hay cosas de ciencia que se nos van olvidando. Repasa su frotis, repasa su analítica y tenemos una paciente con una leucemia mieloide aguda, que había hecho un síndrome de hiperviscosidad. Al pasar la sangre concentrada a través de la arteria laberíntica, había hecho un déficit vestibular. Y así terminamos, recordando que nunca nos olvidemos de las cosas básicas, como es la exploración de los reflejos y como es explorar a un paciente al completo. ¿Alguna pregunta, alguna duda, sugerencia, queja? Lo que me gustaría que comentases es el problema que hay con el TAC normal en las primeras 24 horas. Sí, durante las primeras 24 horas, cuando realizamos un TAC, no se ven signos en el TAC. En el que hemos mostrado anteriormente
sí hay quien puede ver que haya un poquito de isquemia, pero no se suelen ver signos de ACV ni hemorrágico ni isquémico. Tiene que ser una resonancia magnética pasadas 48-72 horas, la que nos revele realmente esa información. Muy bien. De tratamiento se habla poco, no era el día de tratamiento, pero a los que estamos en primaria, controversia nos viene por la betaestina, que se cuestiona su eficacia y su resultado en este tipo de vértigo periférico. ¿Tú qué opinas al respecto? Vamos a ver, el tratamiento del vértigo tiene distintas fases. Tenemos la fase aguda del vértigo, para la cual lo que es necesario es frenar esa sensación con algún tipo de sedante vestibular y que lo haga rápido y efectivo. Se puede seguir utilizando sulpirida, pero tiene muchos efectos adversos. Con el diazepam el paciente va a estar igual de a gusto y la clínica vertiginosa va a ir cediendo ella sola y el paciente va a estar cómodo, sin sensación de mareo y demás. Eso sería para la etapa aguda. La betaestina ahora mismo se utiliza simplemente para el tratamiento de pacientes con patologías vestibulares crónicas, como pudieran ser la enfermedad de Meniere o como pudiera ser la migraña vestibular en algunos casos, ¿vale? O un paciente que ha tenido una neuritis vestibular y que está en una fase de rehabilitación. Todavía tiene cierto grado de inestabilidad. Pero, ¿qué problema tenemos con la betaestina genérica? Tenemos dos problemas con la betaestina genérica. Uno, que la dosis no es completa, no es una dosis completa. Y segundo, que su competidor principal, que es Serc, a mí no me patrocinan nada, tiene un excipiente que es el manitol. La enfermedad de Meniere se produce por alteraciones en la regulación de la presión de la endolinfa y la perilinfa en el oído interno. El manitol se utiliza muchas veces en el tratamiento tanto de la hipacusia aguda como en el episodio de enfermedad de Meniere agudo, porque nos van a permitir extraer esa hiperpresión que se produce a nivel del oído interno. Por eso los pacientes normalmente cuando se les pasa de cerca a betaestina rechazan, porque estaban mucho más cómodos con el SERC que con la betaestina. Se debería de centrar solo el tratamiento de la betaestina a esos dos tipos a esos casos de vértigo, porque en el caso del vértigo posicional, el darle a un paciente betaestina no solo no va a solucionar el problema, porque no va la betaestina a recolocar el otolito en su posición, sino que además le estamos dando un sedante vestibular, que está anulando ambos lados, no solo el lado que está enfermo, no solo el lado en el que hay un otolito bailando por dentro del vestíbulo, sino que también el lado sano, que es el que mantiene la relativa estabilidad que pueda tener el paciente. Esto es muy importante sobre todo en gente mayor, que muchos además ya toman medicaciones para dormir, otros toman antidepresivos y digamos que su sistema de procesamiento, de lo que hablábamos al principio, ya está lo suficientemente alterado como para favorecer caídas. Y la dosis, que ha salido, lleva un tiempo la presentación de 24, se han marcado fuera. ¿De 24 es la dosis que recomendarías tú? Yo recomendaría la dosis que no dejan poner aquí, que sí la ponen en Francia, en Alemania, en el resto de Europa, que son 64, pero con 24 normalmente están bien cubiertos los pacientes. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuándo sospechar nosotros que debemos derivar a una paciente? ¿Cuándo debemos sospechar cuándo derivar a un paciente? Primero, vamos a recapitular, porque, bueno, casi que mejor. Siempre tenemos que hacer un paciente que cuente que tiene una clínica de mareo
o que tiene una clínica de sensación de giro de objetos, hay que hacerle estas exploraciones básicas. Una otoscopia, una acumetría, hay que explorar las posiciones de la mirada, hay que hacer una exploración del seguimiento ocular y hay que explorar el reflejo vestibuloespinal y realización del hinge, la maniobra oculocefálica, siempre que tengamos una duda. Como decía posteriormente, cuando tenemos que hacer ya el diagnóstico diferencial en si el paciente tiene un vértigo central o un vértigo periférico, todas estas exploraciones nos van a dar mucha información. A la hora de explorar al típico paciente que entra por la consulta en primaria o en nuestra consulta, en la consulta de especializada, que dice que tiene un mareo con una sensación de giro de objetos, le exploramos y tiene una exploración prácticamente normal, lo que normalmente nos va a dar más información, casi más que la exploración, va a ser la anamnesis. Un paciente que dice que al darse la vuelta en la cama se marea. Un paciente que te cuenta que durante el día no es que tenga sensación de giro de objetos, sino una sensación como de levedad, como de borrachera, como que flota. Esos pacientes son los que más papeletas tienen de tener un vértigo posicional, por ejemplo, para derivarle a la consulta para que le realicemos las maniobras nosotros para explorar el vértigo posicional. Un paciente que cuenta que se marea al girar el cuello, que no se marea en la cama, probablemente no tenga un vértigo posicional. Un paciente que cuente esas sensaciones de inestabilidad, de mareo, un mareo con giro de objetos que dura solo unos minutos, que se acompaña de hipoacusia, en ese caso tendremos que sospechar una enfermedad de Meniere y derivar al otorrino. Pero yo creo que el enfoque de los pacientes con mareo, que es un problema que tenemos todos, debe enfocarse siempre desde un enfoque multidisciplinar. No podemos diagnosticar a todos los pacientes que tienen una clínica vaga de mareo de un vértigo, porque vamos a acertar por mera probabilidad. Simplemente por mera probabilidad. Yo creo que un paciente que sigue el protocolo y en función de la sospecha que tengáis vosotros en la consulta de primaria, decidáis si debe ser valorado por el neurólogo, por el otorrino o por el cardiólogo, debería pasar todas las fases, porque muchas veces, sobre todo en pacientes ancianos, el problema va a ser multifactorial. Va a ser un paciente que tenga una inestabilidad, porque tenga a lo mejor artrosis y su sistema propioceptivo no funcione correctamente, que además va a tener un vértigo posicional porque se marea al darse la vuelta en la cama, que además está tomando fármacos porque tiene una hipertensión o porque tiene una arritmia. Sí. Mi pregunta básicamente es, detectar que un paciente es una posibilidad de que tenga un vértigo periférico. ¿Dónde se sustituye? Tratas al paciente con su todo intraocular, ¿no? Y le dejas un tratamiento por vía oral. Si este paciente no mejora y la clínica se mantiene, ¿hasta cuándo le mantengo con el tratamiento para ver si tengo necesidad de derivarlo? Con el sulpiride 3 días y con el diazepam 3 días. Y si no mejora, mejor derivarlo. Sí. Esa era mi pregunta. No, mira, Agustín, es que puedes quitar la grabación. Quítala. No, es que esto yo creo que va orientado, como ha dicho Víctor, fundamentalmente al episodio agudo, ¿no? Y al episodio agudo de vértigo, si tú le aplicas el protocolo del el test de impulso cefálico, el nystagmus y el SKIU, es ahí donde vas a diferenciar un paciente con un vértigo que puede comprometer la vida del paciente, porque ahí en ese caso es una cosa grave, puede tener una hemorragia cerebral, puede tener una complicación que puede morirse. Un señor con un vértigo por un Meniere puede estar hecho un asco y lo peor que puedes hacerlo es en fase aguda coger una ambulancia y mandarlo al hospital. Pues se va a acordar de tu padre y tu madre toda su vida, porque ese es un viaje al infierno, ¿no? Pero si tú aplicas este protocolo y ves que le haces el test de impulso cefálico, y bueno, es difícil de observar la desviación, hay que tener práctica, pero si lo vamos haciendo, vamos cogiendo práctica. Si no tiene nystagmus, y si tú cuando le tapas un ojo, el otro ojo se refija, se mueve,
pues ese paciente yo sí que lo enviaría. Por supuesto, tú le estás haciendo más exploraciones neurológicas y tal, pero el protocolo este fundamentalmente va orientado a eso, a que si tú, señor, le haces el test de impulso cefálico y ves que hay una deriva del ojo, es el ojo, o sea, la función del ojo, como decía Víctor, es de todo el sistema vestibular, es mantener el objeto de interés en la fobia, ¿no? Para verlo claro. Si tú te mueves, pues vas siguiendo el objeto. Entonces, si yo tengo la mirada fija en un punto, mis ojos se mueven, pero yo me fijo en el punto. Si tú encuentras en ese test una alteración, te está hablando de un problema fundamentalmente periférico. Si a la vez tienes un nistagmus y es en el plano horizontal, que es el más frecuente, le va hacia periférico, que es lo que decía Víctor. Y si le tapas el ojo y el ojo no se va para ningún lado, pues también te orienta a que es periférico. Lo contrario, si le haces el test de impulso cefálico y el ojo ves que no se mueve, o puedes tener incluso unos ojos, la maniobra de ojos de muñeca, es decir, que se van los ojos que tú le mueves y los ojos se van con la cabeza, entonces eso claramente es central, ¿no? Si a la vez ves que no tiene nistagmus, o que el nistagmus es un nistagmus vertical, o es un nistagmus que cuando mira el dedo a la derecha es para la derecha, cuando mira para la izquierda es a la izquierda, te está hablando de central. Y si le tapas un ojo y el otro ojo se refija, pues estás ante un cuadro que probablemente sea una patología central. ¿Y cuál es el problema? Que esa patología sí que puede comprometer la vida del paciente. El otro, ¿tienes un señor con un vértigo? Pues mira, sedantes vestibulares, como decía Víctor, para que esté comodísimo, cama y cuando esté mejor que se levante, porque no tienes ningún signo de alarma. Eso es, pero se trata de esperar con la... Claro, vamos a ver, es que si no, nos vamos a liar y yo creo que está fuera del objeto de la charla, que era que nosotros desde el servicio queríamos que Víctor se centrase mucho en la patología aguda, porque aquí estamos hablando de que un señor se pueda morir o no se pueda morir. O sea, ya el vértigo puedes hablar horas, pero el vértigo nunca va a matar a una persona. Pero una hemorragia cerebral, una hemorragia cerebelosa, una hemorragia de tronco, que alteran todos estos, eso sí que puede llevar. Entonces, bueno, pues es que lo hemos visto, no es que sean cosas de... Pues yo no sé, ¿te acuerdas de la señora del nistagmus vertical? Aquel, sí. Pues es una señora que entra como un cuadro que nada, que viene con vértigo y tal. La miras y dices, esto es una bomba, ¿no? Y luego la señora tenía una hemorragia de tronco estupenda, o sea, que se ven. Y hemos visto posicionales también, que crees que es un vértigo posicional, y hay posicionales centrales, y que luego era un señor con un problema importante. O sea, yo creo que lo fundamental de todo esto es diferenciar aquel vértigo que puede comprometer la vida del paciente, o sea, que es secundario a una patología que puede comprometer la vida del paciente, a un vértigo periférico, que también los hay, que son graves, ¿no? Bueno, o sea, un vértigo con una torrea, esto mandarlo al hospital, o sea, pero ya eso son otras cosas, ¿no? Pero fundamentalmente yo creo que el protocolo este va derivado a esto que os quiere decir Víctor, ¿no? Que cuando hagamos la estamos hablando del exploración vértigo agudo, nos aclare ideas, que no nos enturbie las decisiones. Otro, sí. Esa maniobra específica que hacéis vosotros de lateralización... El discal pike. ¿Podrías dar una idea de cómo va? Podemos organizar un taller un día, porque es que eso es harina de otro costal. Es que hay organizados en los encuentros estos con atención primaria, igual que yo hice propaganda del Colegio de Médicos en la sesión del otro día, pues también va a hacer propaganda. O sea, se va a organizar un taller, eso va a ser en talleres ya después de pasado. Sí, ya estamos. Ya estamos. No, en octubre. No, vamos a hacer estos talleres en el hospital. Estamos el otro día. Sí, estos que hemos hecho, estos. Lo vamos a hacer en plan taller, porque estas cosas yo creo que es muy difícil. Es mejor en grupos pequeños. En grupos pequeños, explicar bien la acumetría, para saber cómo los diapasones y el porqué de un diapasón y esto. Pero esos son pequeños grupos, porque si no, yo creo que no vale para nada. Por eso, esto aquí yo creo que Víctor lo ha orientado muy bien. En el vértigo agudo no nos vamos a meter con otros vértigos. No, y es mejor aprenderlo así. Ojo, a lo que decía Bernardo de patologías que pueden simular y comportarse como un vértigo y que se nos pueden colar muchas veces en gente joven, episodios vertiginosos, tú le exploras, no tienen nistagmo, tienen una clínica. Hay que pensar en que muchas esclerosis múltiples empiezan como un vértigo, como una clínica de inestabilidad, como episodios de mareo cortos. Hay que tenerlo también en cuenta. Ahí también se tiene que encender la bombillita.
¿Más? Un segundo, Víctor, que están escribiendo en el chat, no sé si nos van a preguntar algo. Dice que quedamos. Es Carmen del Pozo. Carmen del Pozo. Recordaros que el día 14 viene el catedrático de Oncología y presidente de la Asociación de Oncología de Castilla y León, Juan Jesús Hernández Cruz, a dar una conferencia sobre aspectos biológicos relacionados tumorales, del por qué los tratamientos personalizados en el cáncer. Yo creo que puede ser interesante. No hay ninguna pregunta, nos daba las gracias. Vaya por Dios. ¿Eh? Si no te comprometes. No, si yo, vamos, lo que queréis preguntar, no tengo ningún problema más. ¿Nada más? Pues entonces muchas gracias a todos.